¿Alguna vez te has quedado despierto por las noches preguntándote quién era Dios antes de crear todo lo que conocemos? Es una pregunta que hace temblar la mente más brillante y que ha inquietado a teólogos durante siglos. Imagínate la eternidad pasada, cuando no existían las estrellas, ni la tierra, ni el tiempo mismo, solo Dios. Pero ¿cómo era Él? ¿Qué hacía? ¿De dónde vino? Prepárate para un viaje fascinante hacia el misterio más profundo del universo. Mira, hay preguntas que nos quitan el sueño, ¿verdad? Como cuando éramos chicos y preguntábamos de dónde vienen los bebés o por qué el cielo es azul. Pero hay una pregunta que va más allá de todo eso, una que ha hecho que los filósofos más inteligentes se rasquen la cabeza durante miles de años. Es esta: ¿de dónde vino Dios? Cuando alguien nos dice que Dios creó todo, inmediatamente nuestro cerebro humano quiere saber quién creó a Dios. Es natural, porque todo lo que conocemos en este mundo tiene un origen, un comienzo. Tu auto fue fabricado en alguna planta automotriz, tu casa fue construida por alguien, incluso tú mismo fuiste concebido por tus padres. Todo tiene una causa, todo tiene un punto de partida. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, amigo. La Biblia nos dice algo que desafía completamente nuestra forma natural de pensar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Dios mismo declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso». ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Él es el que es, el que era y el que ha de venir. No dice el que llegó a ser o el que fue creado, dice el que es, en tiempo presente continuo. Es como si el tiempo mismo fuera irrelevante para él. En el Salmo 90, versículo 2, el salmista lo expresa de una manera que te va a dar escalofríos. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjate bien en esa expresión, desde el siglo y hasta el siglo. En hebreo, esa frase significa desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ahora, déjame contarte algo que me impactó mucho cuando era joven. Recuerdo que estaba en una clase de filosofía en la universidad y el profesor nos hizo una pregunta que me dejó pensando durante semanas. Nos dijo: si el universo tiene un comienzo, ¿qué había antes del comienzo? Algunos estudiantes dijeron nada, otros dijeron otro universo. Pero cuando llegamos a hablar de Dios, ahí es donde todo se complica. La mente humana funciona de manera secuencial. Pensamos en términos de antes y después, de causa y efecto. Es como cuando vemos una película. Hay un inicio, un desarrollo y un final. Pero Dios no es una película, hermano. Él no tiene inicio ni final porque Él mismo es quien creó el tiempo. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, Dios hace una declaración impresionante. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Dios está diciendo que Él es el primero, no porque fuera creado primero, sino porque antes de Él no había nada, y es el postrero, no porque vaya a morir, sino porque después de Él no habrá nada más. Es como intentar explicarle a un pez qué es estar seco. El pez vive toda su vida en el agua, conoce solo la humedad. Para él, la sequedad es algo incomprensible. Nosotros vivimos toda nuestra vida dentro del tiempo, y la eternidad nos resulta incomprensible. Pero aquí está lo fascinante: aunque no podemos comprender completamente la naturaleza eterna de Dios, podemos aceptarla por fe y explorar lo que las Escrituras nos revelan sobre Él, porque la Biblia no nos deja completamente a oscuras sobre este misterio. La pregunta ¿de dónde vino Dios? En realidad está mal formulada. Es como preguntar ¿cuál es el color del número 7? O ¿a qué sabe el sonido del violín? Son preguntas que no tienen sentido porque mezclan categorías que no van juntas. Dios no vino de ningún lugar porque Él trasciende el espacio. Dios no comenzó en algún momento porque Él trasciende el tiempo. Ahora que entendemos que la pregunta sobre el origen de Dios está mal planteada, necesitamos dar un paso más profundo. Imagínate por un momento que eres un personaje de un videojuego. Para ti, la realidad es esa pantalla, esas reglas del juego, ese mundo digital. Pero el programador que creó ese videojuego existe fuera de esa realidad. Él no está sujeto a las reglas del juego que creó. Algo parecido pasa con Dios y nuestra realidad.
Nosotros estamos atrapados dentro del tiempo y el espacio, pero Dios existe fuera de estas dimensiones. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, encontramos una pista fascinante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Te das cuenta? Para Dios, el tiempo no funciona como para nosotros. No es que Él viva muy lentamente o muy rápidamente. Es que Él trasciende completamente el tiempo. Imagínate que pudieras ver toda tu vida como si fuera una película pausada. Puedes ver tu nacimiento, tu infancia, tu juventud, tu vejez, todo al mismo tiempo. Eso es más parecido a cómo Dios ve la historia. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, Dios hace una declaración que nos deja boquiabiertos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Mira esa frase, anuncio lo por venir desde el principio. Dios puede hacer esto porque para Él no hay porvenir. Él ve todo el panorama completo de la historia como nosotros vemos una fotografía. Pasado, presente y futuro son conceptos humanos que no aplican a Dios de la misma manera. Recuerdo una conversación que tuve con un físico cristiano hace algunos años. Me explicó algo que me voló la mente. Me dijo que según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no es una constante universal, depende de la velocidad y la gravedad. Un astronauta que viaja a gran velocidad envejece más lentamente que alguien en la Tierra. Si esto es cierto en el mundo físico que conocemos, ¿te imaginas cómo debe ser para un Dios que trasciende toda la física? Pero no necesitamos física cuántica para entender esto. La Biblia ya nos lo había explicado desde hace miles de años. En el Salmo 139, versículos 7 al 10, David escribe: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David está describiendo la omnipresencia de Dios. Él no está limitado por el espacio. No podemos señalar un lugar en el universo y decir, Dios está aquí pero no allá. Él llena todo el espacio, pero también existe fuera del espacio. Es como si el espacio fuera una pecera y Dios fuera el océano que contiene esa pecera. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, cuando Salomón dedica el templo, hace una observación increíble. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón entendía algo profundo. Ni siquiera todo el universo puede contener a Dios. Él es más grande que todo lo que existe. No está limitado por las dimensiones que conocemos: largo, ancho, alto, profundidad, tiempo. Todas estas son categorías creadas por Él, pero Él las trasciende. Ahora, imagínate cómo era antes de crear el universo. No había norte ni sur, no había arriba ni abajo, no había ayer ni mañana, solo Dios en su existencia perfecta y completa. Para nosotros es imposible visualizar esto porque nuestro cerebro necesita puntos de referencia. Pero Dios no necesita puntos de referencia porque Él es el punto de referencia absoluto. Esto nos lleva a una comprensión asombrosa. Dios no necesitaba crear nada para ser completo. Él ya era perfecto en sí mismo. La creación no fue porque Dios estuviera aburrido o solo. Fue un acto de amor puro, libre y soberano. ¿Sabes qué es lo que más me fascina de la Biblia? Es que no evade las preguntas difíciles. No nos dice, no preguntes eso, o es muy complicado para que lo entiendas. Al contrario, nos da pistas increíbles sobre la naturaleza eterna de Dios. Vamos a explorar algunos pasajes que nos van a dejar con la boca abierta. Empecemos con algo que Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Cuando Moisés le pregunta su nombre, Dios responde: Yo soy el que soy. Luego añade: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. En hebreo, este nombre es Yahweh, que viene de la raíz Haya, que significa ser o existir. Pero fíjate en algo increíble. Dios no dice yo era o yo seré, dice yo soy.
Es un presente eterno, continuo, inmutable. Es como si Dios estuviera diciéndonos, mi esencia misma es la existencia pura. Los filósofos han intentado durante siglos explicar este concepto. Hablan del ser necesario versus los seres contingentes. Nosotros somos seres contingentes porque dependemos de otras cosas para existir. Necesitamos oxígeno, comida, nuestros padres nos trajeron al mundo, pero Dios es el ser necesario. Él existe por necesidad propia, no por dependencia de algo más. En el Nuevo Testamento, Juan nos da otra pista fascinante en el primer capítulo de su Evangelio. En el versículo 1 dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». La palabra era en griego es en, que indica una existencia continua en el pasado. No llegó a ser o fue creado, sino que ya era desde antes del principio. Pero aquí viene algo que me vuela la mente cada vez que lo pienso. En el versículo 14 Juan dice, «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros». La palabra fue hecho es completamente diferente. Es egeneto en griego, que significa llegó a ser o se convirtió en. ¿Ves la diferencia? El Verbo ya era desde la eternidad, pero se hizo carne en un momento específico de la historia. Dios es eterno, pero se metió en el tiempo. Es como si un autor de una novela decidiera convertirse en uno de sus personajes sin dejar de ser el autor. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, encontramos otra declaración poderosa. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No dice que Él será el mismo o que era el mismo. Dice que es el mismo. Su naturaleza no cambia, no evoluciona, no se deteriora. Mira lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 6. «Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Dios está diciendo que su inmutabilidad es precisamente lo que nos da seguridad. Si Dios cambiara como cambiamos nosotros, no podríamos confiar en sus promesas. El Salmo 102, versículos 25 al 27, nos da una imagen hermosa de esta eternidad. «Desde la antigüedad fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán». Imagínate esta escena, todo el universo, con sus galaxias gigantescas y sus billones de estrellas, es comparado con ropa que se envejece y se cambia. Pero Dios permanece igual, no envejece, no se cansa, no necesita renovarse. En Santiago, capítulo 1, versículo 17, encontramos otra descripción fascinante. «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». Esta frase, sombra de variación, es increíble en el original griego. Se refiere a cómo las sombras cambian durante el día conforme se mueve el sol. Pero en Dios no hay ni siquiera esa mínima variación que produce una sombra. Él es absolutamente constante. Ahora, déjame contarte algo que me impactó mucho cuando era joven pastor. Estaba preparando un sermón sobre la eternidad de Dios y me topé con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. «Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él». Al principio pensé que solo hablaba de su pureza moral, pero después me di cuenta de que también habla de su naturaleza eterna. La luz no necesita ser creada cada momento, simplemente es, y donde hay luz verdadera, no puede haber oscuridad al mismo tiempo. Dios no tiene partes oscuras, partes incompletas, partes que necesiten desarrollo. Él es luz pura, existencia pura, ser puro. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Él simplemente es, sin cambio, sin comienzo, sin final. Aquí llegamos a uno de los misterios más profundos y hermosos de toda la Biblia. ¿Qué pasaba dentro de la Trinidad antes de que existiera cualquier cosa creada? Esta pregunta me ha fascinado durante años, y aunque nunca podremos comprenderla completamente, las Escrituras nos dan destellos increíbles de esta realidad eterna. Empecemos con algo que Jesús dijo en Juan, capítulo 17, versículo 24. En su oración al Padre, Jesús declara: «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado,
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? El Padre amaba al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Había amor circulando dentro de la Trinidad desde la eternidad pasada. No era un Dios solitario esperando crear algo para amar. Era un Dios que ya experimentaba el amor perfecto dentro de su propia naturaleza trinitaria. En Juan, capítulo 1, versículo 1, leímos que el Verbo era con Dios. La preposición con en griego es pros, que indica no solo proximidad, sino relación íntima y dinámica. Es como decir que el Verbo estaba cara a cara con Dios, en comunión perfecta y eterna. Imagínate esto. Desde la eternidad pasada, había conversación, había comunión, había amor fluyendo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No era silencio cósmico, era música celestial, armonía perfecta, gozo eterno. En Juan, capítulo 5, versículo 20, Jesús nos da otra pista, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí vemos que hay una relación de comunicación constante entre el Padre y el Hijo. Pero mira esto que me voló la mente cuando lo descubrí. En Proverbios, capítulo 8, versículos 22 al 30, la sabiduría personificada, que muchos eruditos ven como una referencia al Hijo preexistente, habla de su relación con el Padre antes de la creación. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente fui establecida, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Y luego viene la parte que me da escalofríos. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Puedes visualizar esto? Antes de que existiera cualquier cosa, había gozo, había deleite, había solaz dentro de la Trinidad. El Hijo era la delicia del Padre de día en día, aunque aún no existían los días. Era una expresión de gozo eterno y continuo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Juan hace una declaración que lo cambia todo. Dios es amor. No dice que Dios tiene amor o que Dios siente amor. Dice que Dios es amor. El amor no es solo un atributo de Dios, es su misma esencia. Pero aquí está la pregunta que me quitó el sueño durante semanas. ¿Cómo puede Dios ser amor si no había nada que amar antes de la creación? La respuesta está en la Trinidad. El amor perfecto ya existía eternamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No necesitaban crear nada para experimentar amor. Ya lo vivían en perfección absoluta. En Juan, capítulo 14, versículo 31, Jesús dice algo hermoso. Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Aquí vemos que el amor del Hijo hacia el Padre es algo que quiere que el mundo conozca. Es como si dijera, quiero que vean cómo es el amor perfecto que hemos compartido desde la eternidad. El Espíritu Santo también tiene su papel en esta comunión eterna. En Romanos, capítulo 8, versículo 27, Pablo nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si el Espíritu intercede por nosotros ahora, ¿qué hacía en la eternidad pasada? La respuesta es que siempre ha sido el vínculo de amor y comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, Pablo nos revela algo fascinante. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu conoce lo profundo de Dios desde la eternidad. Ha estado explorando las riquezas infinitas de la naturaleza divina para siempre. Lo que más me impacta de todo esto es que la creación no fue porque Dios necesitara algo. Fue un desbordamiento del amor perfecto que ya existía dentro de la Trinidad. Era como una fuente que está tan llena que no puede evitar derramarse. Dios no creó por necesidad, sino por abundancia. Efesios, capítulo 1, versículo 4, nos dice que, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto significa que los planes para nuestra salvación, para nuestro amor, para nuestra adopción como hijos, ya estaban siendo discutidos y planificados en los consejos eternos de la Trinidad. Trata de imaginarte esto por un momento.
un punto en la eternidad pasada cuando absolutamente nada existía excepto Dios. No había espacio vacío, porque el espacio mismo no existía. No había silencio, porque el sonido tampoco había sido creado. No había oscuridad, porque incluso la oscuridad es la ausencia de algo que aún no existía. Solo Dios, en toda su plenitud, gloria y perfección. Es casi imposible para nuestras mentes humanas comprender esto, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a pensar en términos de algo y nada, que no podemos concebir una realidad donde solo existe el algo absoluto, perfecto y completo. Pero eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña sobre el estado eterno de Dios antes de la creación. En Colosenses, capítulo 1, versículo 17, Pablo escribe algo que me quita el aliento cada vez que lo leo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate en esa frase. Él es antes de todas las cosas. No, Él existía antes, sino Él es antes. Su existencia trasciende el concepto mismo de antes y después. Imagínate a Dios como un océano infinito de perfección, no un océano de agua, sino de ser puro, de existencia absoluta. No había orillas porque no había una afuera, no había superficie porque no había una arriba, no había profundidad porque no había una abajo, solo la plenitud infinita de Dios llenando toda la realidad. En Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25, Pablo explica algo fascinante. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está diciendo que Dios no necesita nada. Antes de crear cualquier cosa, Él ya era completamente autosuficiente. No tenía hambre que necesitara saciar, no tenía soledad que necesitara llenar, no tenía vacío que necesitara completar. Era y es perfecto en sí mismo. Pero aquí viene algo que me fascina. Si Dios era perfectamente completo antes de crear algo, ¿por qué creó? La respuesta no está en una necesidad de Dios, sino en su naturaleza misma. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, leemos: Dios es amor, y el amor, por su propia naturaleza, se desborda, se comparte, se expresa. Piénsalo así. Cuando una persona talentosa es realmente buena en algo, naturalmente quiere compartir ese talento. Un músico excepcional quiere tocar música, un artista brillante quiere crear arte, un maestro sabio quiere enseñar. No es porque necesiten hacerlo para sentirse completos, sino porque es la expresión natural de lo que son. Dios, siendo amor perfecto, bondad infinita, creatividad absoluta, expresó su naturaleza creando. Fue un acto libre, no forzado. Fue generosidad pura, no necesidad. En el Salmo 33, versículo 9, encontramos una descripción hermosa de cómo Dios creó, porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. No hubo esfuerzo, no hubo sudor, no hubo planificación ansiosa, simplemente habló, y la nada se transformó en algo magnífico. Pero antes de ese momento de creación, ¿qué hacía Dios? En realidad, esa pregunta también está mal formulada, porque hacer implica tiempo, y el tiempo no existía. Dios simplemente era, en toda su gloria, poder, sabiduría, amor y perfección. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos da una pista de cuán diferentes son sus pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, no son secuenciales, no son inciertos, no son limitados. Desde la eternidad, Dios conocía cada estrella que crearía, cada persona que nacería, cada oración que se haría, cada lágrima que se derramaría, no como predicciones, sino como conocimiento perfecto y presente. En Efesios, capítulo 3, versículo 11, Pablo habla del propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto significa que el plan de salvación, el plan para redimir a la humanidad caída, ya existía en la mente de Dios antes de que hubiera humanos que necesitaran salvación, antes de que hubiera pecado que necesitara perdón. ¿No te parece increíble?
Antes de crear el primer átomo, Dios ya sabía que crearías tú, ya te amaba, ya había planificado tu redención, ya se había decidido a enviar a su Hijo por ti. Ese es el tipo de Dios que tenemos, uno que nos amó desde antes de que existiéramos. En Apocalipsis, capítulo 4, versículos 8 al 11, encontramos una visión del trono celestial, donde los seres vivientes y los ancianos adoran a Dios diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta adoración no comenzó cuando se crearon estos seres. Esta es la adoración que corresponde a Dios desde la eternidad por lo que Él es en sí mismo, santo, poderoso, digno, glorioso. Cuando hablamos de la gloria de Dios antes de la creación, entramos en un territorio que nos deja sin palabras. Imagínate la perfección absoluta, la belleza infinita, la magnificencia sin límites, existiendo en plenitud completa, sin necesidad de testigos, sin necesidad de reconocimiento, simplemente siendo gloriosa por naturaleza propia. En Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús hace una oración que nos da un vistazo increíble a esta gloria eterna. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo? Él tenía gloria con el Padre antes que el mundo fuese. No una gloria que había ganado o adquirido, sino una gloria que ya poseía desde la eternidad. Era una gloria compartida, una gloria mutua dentro de la Trinidad. La palabra gloria en hebreo es kabod, que literalmente significa peso o pesadez, pero no peso físico, sino peso de importancia, de magnificencia, de valor absoluto. Es como cuando decimos que alguien es una persona de peso en la sociedad. Dios tiene peso eterno, importancia infinita, valor absoluto. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, Pablo describe a Dios como el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Esa frase, luz inaccesible, me fascina. No es que Dios esté escondido en un lugar oscuro, al contrario, Él está rodeado de una luz tan intensa, tan pura, tan gloriosa, que es inaccesible para cualquier ser creado. Es como mirar directamente al sol, pero infinitamente más intenso. En Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 3, el profeta tiene una visión del trono de Dios que nos da una idea de esta gloria. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjate en algo increíble. Los serafines, seres celestiales creados para adorar a Dios, tenían que cubrir sus rostros en presencia de la gloria divina, y esto es solo una manifestación temporal de la gloria de Dios, no la gloria plena que existía antes de la creación. Ahora imagínate esa misma gloria, pero sin limitaciones, sin necesidad de adaptarse a seres creados, sin necesidad de velarla para que otros puedan soportarla. La gloria de Dios en su estado puro, eterno, sin restricciones. Esa era la realidad antes de que existiera cualquier cosa. En Habacuc, capítulo 3, versículos 3 y 4, el profeta describe la gloria de Dios de una manera poética hermosa. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Aquí vemos que la gloria de Dios es tan intensa que se describe como rayos de luz que salen de sus manos. Pero esto es solo lo que los ojos humanos pueden percibir de su gloria. La realidad completa está escondida, porque sería demasiado para que la creación la soporte. En Éxodo, capítulo 33, versículos 18 al 20, encontramos el diálogo fascinante entre Moisés y Dios. Él entonces dijo: «Te ruego que me muestres tu gloria». Y le respondió:
Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Dios le dice a Moisés que no puede ver su rostro y vivir. No es crueldad, es protección. La gloria plena de Dios es tan intensa que ningún ser creado puede soportarla en su estado actual. Es como intentar mirar una explosión nuclear de cerca, simplemente nos desintegraríamos. Pero aquí está lo hermoso: antes de la creación, esta gloria no tenía que ser velada, no tenía que ser limitada, no tenía que ser adaptada. Existía en toda su plenitud, intensidad e infinitud. Era gloria perfecta contemplando gloria perfecta dentro de la Trinidad. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos explica algo increíble. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está conectando la primera creación, sea la luz, con la nueva creación, la salvación. Pero fíjate en que Dios, quien mandó que la luz física resplandeciera, Él mismo es la fuente de esa luz. La luz física que creó es solo un reflejo pálido de la luz que Él es en sí mismo. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 y 24, Juan describe la Nueva Jerusalén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. En la eternidad futura no necesitaremos el sol, porque la gloria de Dios será nuestra luz. Pero antes de la creación, esa misma gloria ya brillaba en toda su intensidad, sin necesidad de testigos, sin necesidad de propósito externo, simplemente porque es la naturaleza misma de Dios ser glorioso. Esta gloria no era estática. Dentro de la Trinidad había intercambio continuo de gloria, honor y amor. El Padre glorificaba al Hijo, el Hijo glorificaba al Padre, el Espíritu Santo glorificaba a ambos y era glorificado por ambos. Era una danza eterna de perfección, una sinfonía eterna de magnificencia. Ahora necesitamos entender algo fundamental. Los atributos de Dios no son como las características humanas que pueden desarrollarse, mejorarse o perderse. Desde la eternidad pasada, Dios ya poseía en perfección absoluta todas las cualidades que lo hacen ser quien es. No tuvo que aprender a ser sabio, ni practicar para ser poderoso, ni esforzarse para ser amoroso. En el Salmo 147, versículo 5, leemos: Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Esa palabra infinito es clave. No significa muy grande, o más de lo que podemos medir. Significa literalmente sin límites, sin fronteras, sin fin. Imagínate por un momento a Dios, antes de crear el primer átomo, ya poseyendo conocimiento infinito. Conocía cada ecuación matemática que los humanos descubrirían milenios después. Sabía cada melodía que se compondría, cada palabra que se escribiría, cada lágrima que se derramaría. No como predicciones futuras, sino como conocimiento presente y perfecto. En Isaías, capítulo 40, versículos 13 y 14, encontramos preguntas retóricas que nos dejan sin aliento. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? La respuesta obvia es: nadie. Dios nunca fue estudiante, nunca fue aprendiz, nunca necesitó consultor. Desde la eternidad ya poseía toda sabiduría, todo conocimiento, toda prudencia en perfección absoluta. Era sabio antes de que existiera algo sobre lo cual ser sabio. Pero aquí viene algo que me parece fascinante. ¿Cómo puede alguien ser infinitamente poderoso cuando no hay nada sobre lo cual ejercer poder? La respuesta está en que el poder de Dios no depende de objetos externos. Su omnipotencia es parte de su naturaleza misma, no una función de lo que puede hacer con cosas creadas. En Jeremías, capítulo 32, versículo 17, el profeta declara: «Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti».
El poder de Dios no es como una herramienta que usa cuando la necesita. Es como la luz del sol, que no decide brillar, simplemente brilla porque es su naturaleza. Dios no decide tener poder, simplemente lo tiene porque es omnipotente por esencia. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, encontramos otra declaración absoluta. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. No dice que Dios tiene luz o que da luz, dice que Dios es luz. Y donde hay luz verdadera, no puede haber oscuridad al mismo tiempo. Esto significa que desde la eternidad pasada no había ni una pizca de ignorancia en Dios, ni una sombra de debilidad, ni un momento de indecisión, ni un instante de imperfección. Era luz pura, conocimiento puro, poder puro, amor puro. En Santiago, capítulo 1, versículo 17, leemos algo que me da una seguridad increíble. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Esta inmutabilidad de Dios es algo que debemos entender bien. No significa que Dios sea como una piedra inmóvil, significa que su carácter, su naturaleza, sus propósitos son absolutamente confiables. Nunca mejora porque ya es perfecto. Nunca se deteriora porque es inmutable. Nunca cambia de opinión porque ya conoce todas las cosas. Recuerdo una conversación que tuve con un filósofo agnóstico hace algunos años. Me dijo, si Dios es perfecto, ¿cómo puede relacionarse con un mundo imperfecto sin contaminarse? Es una pregunta profunda. La respuesta está en que la perfección de Dios no es fragilidad, es fortaleza absoluta. En Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Dios dice, «Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Su inmutabilidad es precisamente lo que nos salva. Si Dios cambiara como cambiamos nosotros, sus promesas no tendrían valor. En Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18, encontramos una explicación hermosa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no puede mentir, no porque sea una limitación, sino porque es perfecto. Mentir sería una imperfección, y las imperfecciones son imposibles en Dios. Es como decir que Dios no puede crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar. No es una limitación, es una imposibilidad lógica que confirma su omnipotencia. Desde la eternidad, Dios ya era completamente justo. No tuvo que aprender justicia viendo injusticia. No tuvo que desarrollar equidad enfrentando inequidad. Su justicia es perfecta, absoluta, inmutable. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, Moisés declara, «Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto». Y su amor, oh su amor, no es un sentimiento que viene y va, no es una emoción que depende de circunstancias. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Juan nos dice simplemente, Dios es amor. No Dios ama, sino Dios es amor. Este amor existía en perfección desde la eternidad, circulando dentro de la Trinidad, completo en sí mismo, no necesitando objetos externos para ser real o satisfecho.